pueblo de Tacna, están las autoridades en forma conjunta, están las dos consejeras que representan al gobierno regional, está el alcalde provincial de Tacna, se encuentra presente el alcalde provincial Jorge Basadre, el alcalde de Pocoyay, el alcalde de Ciudad Nueva, el alcalde de Alto de la Alianza. O sea, es un colectivo de autoridades que han venido a conversar con el presidente del Congreso sobre un tema tan álgido que ocurre aquí en Tacna, que ocurre en Tacna. Y en Tacna en este momento hay trabajadores que están en huelga de hambre, hay movilizaciones por un asunto concreto. Se ha cortado la posibilidad de trabajo de más de, o podríamos decir, de miles de trabajadores. Y eso es sumamente preocupante. Se ha cortado la posibilidad de poder llevar el pan a su casa. Se le ha cortado la posibilidad de tener una oportunidad para poder seguir enfrentando la vida. Y se le ha cortado porque simplemente se ha primado una actitud monopólica de un grupo de empresarios que han hecho lobby político en diversas instancias. Y lobby político que solamente perjudica a Tacna. Eso es lo concreto. Se ha hablado de muchas mentiras dentro de la prensa nacional. Y se ha hablado mentiras como si Tacna estuviera defendiendo los carros chatarra. Y no es así. Tacna no está de acuerdo con los carros chatarra. El carro chatarra es un carro que no sirve, que no se utiliza. Tacna reconvierte carros y carros de calidad. Y para nosotros realmente ha sido una agresión decir que nosotros, los de Tacna, trabajamos una economía de segunda categoría, taxis, todo el asunto de las otras actividades que tienen que ver con la economía tacneña. O sea, tenemos mucha preocupación y es por eso hemos venido a conversar con el presidente del Congreso para que él asuma de una vez la responsabilidad de discutir este tema en el Pleno y que no se pase a simplemente aguardar un tema que es importante y que muestra la voluntad política de muchos legisladores del Congreso. O sea, el Congreso tiene que afirmarse para legislar a favor del país y a favor de sus pueblos, y no a favor de los lobbies de algunas empresas. En todo caso, aquí está el conjunto de autoridades para poder sustentar la propuesta, para poder defender la propuesta de Tacna, para poder asumir los puntos de vista, las preguntas, las interrogantes que tienen los medios de prensa que están aquí presentes. Y dejo la palabra a nuestras autoridades para que puedan vertir su palabra. O una economía que no tiene sentido. Y sin embargo, se ha metido un montón de situaciones como si Tacna fuera culpable de la contaminación de Lima, o como si Tacna fuera culpable de los problemas vehiculares de Lima, o el caso del ministro del Ambiente, decir que iba a poner un crespón negro si se discute una norma como el caso de la homologación de la reconversión. O sea, mentiras y farsas que lamentablemente han agredido a una región y una región que ha servido mucho al país, una región que quiere y ama al país, una región que quiere lo mejor para el país. Y sin embargo, se le ha agredido de tal forma que hoy está poniendo en riesgo su economía y no solamente la economía de los trabajadores que están involucrados directamente en la reconversión de los carros de segundo uso, sino en la economía de miles de familias que están en situaciones relacionadas, como taxis, todo el asunto de las otras actividades que tienen que ver con la economía tacneña. O sea, tenemos mucha preocupación y es por eso hemos venido a conversar con el presidente del Congreso para que él asuma de una vez la responsabilidad de discutir este tema en el Pleno y que no se pase a simplemente aguardar un tema que es importante y que muestra la voluntad política de muchos legisladores del Congreso. O sea, el Congreso tiene que afirmarse para
para legislar a favor del país y a favor de sus pueblos, y no a favor de los lobbies de algunas empresas. En todo caso, aquí está el conjunto de autoridades para poder sustentar la propuesta, para poder defender la propuesta de Tacna, para poder asumir los puntos de vista, las preguntas, las interrogantes que tienen los medios de prensa que están aquí presentes. Dejo la palabra a nuestras autoridades para que puedan vertir su palabra. Yo quiero aprovechar la oportunidad para saludar la apertura del presidente del Congreso de la República, que por tercera vez nos ha recibido a las autoridades de Tacna, a los congresistas por Tacna en su totalidad, congresista Flores, congresista Pari, que en esta oportunidad no ha podido venir, pero ha enviado a su representante, a los alcaldes provinciales y a los alcaldes distritales de Tacna. Cosa que no hemos tenido de parte del presidente de la República, a quien también hemos pedido, o con quien también hemos pedido conversar. Y espero que por su recargada agencia no haya podido darnos esa cita, espero que en los siguientes días pueda hacerlo. Porque el problema que aqueja a Tacna, que es la reconversión de vehículos de segundo uso, se ha convertido en uno de los pilares importantes para su desarrollo. Cerca de 4.500 personas están ligadas directamente a esta actividad. Y eso nos preocupa y por eso lo hemos puesto en la agenda del Comité de Autoridades de Tacna como un asunto prioritario. El presidente del Congreso en la anterior reunión que tuvimos se comprometió a interceder o interponer sus buenos oficios para poder conversar con el presidente de la República en su viaje a Santiago y conseguir un decreto de urgencia que posibilite hacer que esta actividad nuevamente se vuelva a reactivar, cosa que no ha sido posible. Sin embargo, el día de hoy hemos tenido una conversación nuevamente con él y se ha comprometido con todo el Comité de Autoridades de Tacna a poder agendarlo en la primera sesión ordinaria que tiene el Consejo de la República y de esta manera tratar de solucionar ese problema. Pero nosotros queremos también marcar la diferencia de lo siguiente. El pueblo de Tacna en estos momentos, y entendemos ello, está en momentos de lucha. Y las acciones que están tomando los comités de lucha en Tacna, pese a nuestro entendimiento y pese a las acciones que puedan sucederse hasta que se lleve a debate el punto, es ya responsabilidad de quienes están de alguna manera frenando que este tema se pueda haber tocado, porque nosotros venimos desde el mes de diciembre permanentemente a estar preocupados sobre este asunto. El día de hoy, señores periodistas, nuevamente el pueblo de Tacna, en un consolidado y en unidad de sus autoridades, pone nuevamente de manifiesto de que Tacna no pide nada. A Tacna se le ha quitado permanentemente una serie de beneficios que tenía, como por ejemplo el canon minero que fue recortado y como consecuencia de ello hubo una serie de ofrecimientos no solamente legislativo, sino el ejecutivo, y ello nunca se ha cumplido, como por ejemplo la entrega de 200 millones de soles como consecuencia de la pérdida en el canon de regalías mineras para poder ejecutar una serie de proyectos y no se ha concretizado en nada. El día de hoy se pretende, como ya se está concretizando, quitar una actividad que genera trabajo a mucha gente, y ello el pueblo de Tacna considera que es una agresión y es clavar un puñal por la espalda. Y de eso las autoridades somos conscientes y por eso estamos el día de hoy aquí presentes, preocupados por el futuro y por el desarrollo de Tacna. Nuevamente mi agradecimiento, reitero, a la apertura en el diálogo, pero no la extensión en el tiempo, que de alguna manera está también, haciendo que el problema se agrave. Pero la apertura en el diálogo ha posibilitado encontrar un camino que va a ser tratar esto en la primera semana de marzo, entendemos, en la primera sesión del Congreso que se vaya a realizar. Pero también nuevamente invitamos al presidente de la República a que sea consciente que el pueblo de Tacna está buscando un diálogo con él, a través de sus autoridades, en su conjunto, los congresistas, el presidente regional, los alcaldes provinciales y distritales. Y esperamos de que el presidente de la República pueda atender. Una situación que también es importante manifestar y decir públicamente lo siguiente. El espíritu democrático se manifiesta en la práctica y ese espíritu democrático implica precisamente permitir el debate de toda iniciativa legislativa y no vetarla. Vetar el debate es realmente una actitud que linda con una posición dictatorial, con una posición manipuladora. La democracia debe permitir a debatir toda iniciativa legislativa y no bloquearla. Y peor aún, si es presionado por algunos intereses concretos, como el caso de Araper. El Congreso
no puede estar sometido a esas presiones. Y ese mensaje va para los señores voceros de las diversas bancadas. Ellos tienen que manifestar su actitud democrática de permitir el debate, porque estamos en un foro político, y en el foro político se debaten posiciones a favor o en contra. No querer admitir un debate es una actitud totalmente antidemocrática y manipuladora. Yo creo que el pueblo peruano tiene que tener totalmente claro: no podemos impedir el debate, y más aún si se trata de defender los intereses de una región. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quisiéramos comunicarnos por sus medios, con el presidente de la República. Una situación y una actitud de democracia es también el diálogo. Cerrar el diálogo es una actitud contraria a la democracia. Cerrar el diálogo es evitar de que se escuchen las posiciones del pueblo. Aquí están las autoridades de Tacna, aquí están los alcaldes, están los representantes del gobierno regional, y pedimos conversar y dialogar con el presidente, y el presidente tiene que recibirnos, tiene que mostrar su actitud democrática. Caso contrario, está con una posición que va para el otro lado, con una posición que niega totalmente la democracia, con una posición que cierra la posibilidad de un pueblo que quiere dialogar, que quiere conversar, que quiere sentar posición. En todo caso, yo creo que eso debe quedar totalmente claro. Y hago así un llamado, yo sé que los señores del Ejecutivo están escuchando los medios y no pueden estar negando el diálogo con las autoridades de Tacna, con las autoridades que fueron elegidas democráticamente por el pueblo de Tacna, un pueblo que entregó todo su cariño y su corazón a la patria, un pueblo que decidió regresar al Perú porque quería regresar al Perú, porque ama al Perú y no puede negar ese diálogo. Y es por eso que necesitamos la voluntad política y expresada de abrir el diálogo y conversar y buscarle salidas a este problema que lamentablemente en este momento está poniendo en riesgo la vida de miles y miles de trabajadores que no tienen trabajo, trabajadores que están declarándose en huelga de hambre por desesperación, porque no pueden llevar el pan a su casa. Entonces, ahí hay cosas totalmente claras. Y este mensaje es para el señor presidente, para los señores del Ejecutivo y para los señores legisladores. Si queremos construir y defender la democracia, hagámoslo en la práctica. Y si quieren decir son dictadores o están con una posición antidemocrática, díganlo también. Entonces, si estamos en un foro político, hay que discutir y debatir y hay que conversar y dialogar y saber escuchar al pueblo de Tacna y no solamente escuchar a las lobistas de Arapel. Tenemos que aprender a escuchar al pueblo. Y creo que en este momento no es solamente venir y tocar la puerta y pedir los votos a nuestros pueblos, sino empezar a sentar posición y sentar práctica concreta. Y la práctica concreta se da en el diálogo, se da en el debate. ¿Por qué no admitir el debate? Ahora, agradecemos al señor presidente Congreso que ha admitido agendar como primer punto, apenas inicia la legislatura, el debate de nuestra norma. Pero también advertimos que no se opongan los voceros de los diversos partidos políticos a que este tema se debata. Esperemos que su voluntad democrática se fije en la práctica y no en el discurso. Muchísimas gracias. Solicitamos si hay alguna pregunta de algún medio de comunicación. Aquí están las autoridades de Tacna. Buenos días. Quería poco que me precisara si el presidente del Congreso se ha comprometido a agendarlo en la primera sesión plenaria, porque creo que también ustedes estaban pidiendo para que sea en la comisión permanente que se viera este tema. El presidente del Congreso ha decidido que sea en la primera sesión plenaria y en forma prioritaria este proyecto de ley, porque la comisión permanente ya faltan una semana prácticamente y ya no se va por reunir porque están en este momento la mayor parte de los congresistas fuera. Pero primero él inclusive va a conversar con el presidente de la República todo lo que hoy le hemos manifestado el día de hoy, aspectos que no le hicimos en la primera reunión, en forma tal de ver si es que tenemos un decreto de urgencia que sería lo más rápido y favorable para Tacna y para el Perú, porque no solamente Tacna que está siendo perjudicado, como he dicho anteriormente, ¿no?
sino que también, de no ser posible, bueno, en la primera semana, que nos faltan ni 10 días para eso, podamos nosotros plantear prioritariamente en el Pleno, ¿no?, este proyecto de ley. Si eso satisface su pregunta o si tiene otra, encantado de responderla. Si bien es cierto, el estatus prioritario lo tiene cualquier norma, estas se establecen, estas se agendan para que sean tratadas ya sea por la Comisión Permanente o el Pleno del Congreso, según la Junta de Portavoces. Ellos son los que tienen... ¿Ya ha conversado usted con representantes de otras bancadas para ver cómo van a poner este tema de agenda? Porque el presidente le puede decir una cosa, pero lo que deciden son los votos de los integrantes de la Junta de Portavoces. Mi pregunta va por ahí. Para hacerlo viable esto, ¿ya han conversado con integrantes de otra bancada y respaldan su posición? Hay una agenda virtual firmada por diversos voceros y cumplimos con los requisitos para que esto sea tratado. Hay una agenda virtual firmada. Hubieron casos y, marchas y contramarchas, pero al final de cuentas hay una agenda virtual donde se cumplen los requisitos debidos. El asunto es de que esa agenda virtual tenía que ser priorizada y establecida en la agenda concreta. En todo caso, ya hay firmas de los diversos voceros, está la bancada nacionalista, ha firmado Abugataz, ha firmado la bancada de Fujimorista, ha firmado la bancada de Alianza Nacional, después están las firmas debidas y cumplimos los requisitos. En todo caso, el compromiso que tiene el presidente tiene que establecerse con prioridad ya para el debate. Bueno, hay compromiso de ponerlo en debate en la Junta de Portavoces, pero a la vez hay también una agenda virtual. Por lo tanto, el presidente tiene que cumplir su compromiso para esta situación. Y como le digo, hay las firmas de los voceros en relación al tema. En todo caso, nosotros tenemos que estar vigilantes para que ese hecho se dé. Si hay un compromiso, ese hecho tiene que darse. Y en la primera sesión del Pleno. Buenas tardes. De no llegar a un acuerdo favorable, ¿qué medidas tomarían al respecto? De la oferta del presidente del Congreso de conversar con el presidente de la República para un diálogo, no creo que se realice. Yo creo que tenemos que venir vestidos como el Chavo para que nos atienda. Yo no creo en el presidente de la República cuando a Tacna se le margina, se lo discrimina. No creo en el presidente de la República cuando nos mira con calidad inferior a lo de Tacna. Por eso, señores, que la lucha se radicaliza porque la prensa nacional no dice lo que pasa en Tacna. En Tacna hay 3 ciudadanos en huelga de hambre que están moribundos, señores. Y denuncio y señalo, como Vigil dijo, yo acuso al Congreso de la República, acuso al gobierno central de que 2, 3 ciudadanos mueran y que la violencia van a hacer cuando calla. Y hoy vamos a callar porque la palabra ha terminado del diálogo. Señor, la violencia es responsabilidad del Ejecutivo y es responsabilidad de los congresistas de la República, porque ellos conocen. Por ejemplo, se engaña al país al ofrecer un carro chino con $300 y tienen que pagar 5 años. Ese chofer tiene que ser el esclavo de esas empresas transnacionales y ese vehículo va a costar al final $35.000. Nuestros carros que se venden tipo Pandero acá en Lima cuesta $15.000 y sin embargo 5 años después ese carro se deprecia un 25%. Nuestros carros son alternativa. Señores, nosotros hemos llevado el desarrollo al país con nuestro vehículo. Sin embargo, se nos discrimina, se nos margina y se viola la Constitución que ellos juraron respetar. Y nosotros como pueblo tenemos la obligación de hacerla respetar. Eso es todo lo que les tengo que decir, amigos.
Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, en todo caso agradecemos a cada uno de ustedes. El pueblo de Tacna va a estar pendiente de las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo, porque el pueblo de Tacna se está organizando, el pueblo de Tacna está manteniendo una unidad no solamente en términos del discurso, sino también en práctica concreta. En todo caso, las responsabilidades están dadas. Hay una responsabilidad específica en el Ejecutivo y hay una responsabilidad específica en el Legislativo. En todo caso, nosotros asumiremos también la nuestra como autoridades en relación al pueblo de Tacna.